Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro programa de Gotitas de Fe, una gota que puede cambiar tu vida. Una vez más, gracias. Cada programa agradezco a los hermanos, a las personas, suscriptores o las personas que se van uniendo al programa cada vez, paso a paso, vamos llegando a una bonita meta. Gracias porque ustedes lo hacen posible. Promuevan el programa si es de bendición para ustedes. Un abrazo del pastor Carlos Osorio, un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan siempre. Sería innumerable, ¿verdad?, las personas que tendríamos que saludar, ¿verdad?, en el nombre del Señor. A Sonia en Apopa, a la familia de nuestros queridos hermanos, el chino, la familia de los chinos en Guatemala, ¿verdad? Así les decimos de mucho cariño. A toda la iglesia, ¿verdad?, en el nombre del Señor, tanto Camino de Luz como la iglesia Bello Horizonte, iglesia del Nazareno, en zona 21, Guatemala. Gracias por su sintonía y gracias a los nuevos suscriptores en el nombre del Señor. ¿Cuánto pesa tu carga? ¿Cuánto pesa tu carga? ¿Sí? El Salmo 55:22 nos dice: entrégale al Señor tus cargas y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Decía un maestro de física: ¿cuánto pesa una jarra, una ollita pequeña de agua? Los alumnos se reían, eso no pesa nada, eso no. Pero decía él: ¿cuánto tiempo podrías permanecer sosteniendo, una jarrita de agua? ¿Cuánto tiempo? Porque conforme pasa el tiempo, la resistencia muscular se va haciendo mínima, ¿sí? Y lo que parece insignificante, lo que parece un peso insignificante, se vuelve toneladas y toneladas y toneladas. ¿Por qué? Porque no es el peso muchas veces en sí, sino el tiempo que lo sostengas. ¿Me estás entendiendo? No es el peso en sí, es cuánto estás dispuesto o cuánto puedes soportar esa carga sobre ti. ¿Sí? Quédate con nosotros, por favor, suscríbete al programa, síguenos, compártelo, porque volvemos después de la intro del programa. Sí, bendiciones. Ya regresamos. Sabes, como decía, la carga, muchas veces, por frágil que se vea, conforme pasa el tiempo se va haciendo una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque la capacidad de resistencia se va venciendo. Sí, quiero, con mucho respeto, con mucho respeto. Creo que todos tenemos cargas y todos hemos tenido alguna vez algún complejo, alguna culpa que hemos cargado por años. Sí, una culpa, una carga emocional. Hoy quiero hablar de eso, la culpa, porque es una carga, emocional. La culpa. Y quiero poner un ejemplo muy como le dijera, muy vivido en carne propia. Sí, y es la historia de mi relación con mi padre. Sí, mi padre fue un gran proveedor, una persona muy consejero, muy sabio, sabía hacer de todo. A él le debo hacer mis trabajos en la electricidad, fontanería. Él me enseñaba carpintería, de todo. Sí, pero había un problema, y era que durante 50 años, sí, él dio maltrato verbal, físico a mi madre muy seguido, muy continuo. Era común ver los golpes, era común en mi niñez ver los gritos.
Muchas veces yo tenía como, a pesar de que era un niño, 7, 8 años, tenía que intervenir y meterme entre los dos. Pero para mí era un panorama de a diario. Una niñez muy conflictiva. ¿Sí? Ah, cuando crecí, me casé, establecí mi hogar, los problemas seguían, ¿no? Lo que sucede es que yo tuve que abandonar en mi país con mi hogar, hacer mi propio futuro durante casi 10 años. Pero el problema en esos años se agudizó. ¿Por qué? Era lógico, ¿verdad? Mi hermano murió como a los, qué sé yo, 8 años de yo estar fuera del país. Y yo no estaba allí, ¿no? Para detener, para intervenir, para poder guiar un hombre, ¿no? Para poder decir, no, eso no, no, eso basta, ¿verdad? Entonces eso se agudizó. Eh, Al regresar de mi país, a mi país, perdón, años después, era peor. Y después de 50 años, al fin mamá decidió separarse. La última vez creo que el agravio fue tan tremendo que fue con un machete, corvo, no sé cómo le dirán en tu país, ¿verdad? Le fracturó el pómulo, le fracturó un brazo, ¿verdad? Fue tremendo. Eh, Ella decidió, ¿verdad? Y nosotros también, ¿verdad? Eh, Le aconsejamos por guardar su vida, ¿sí? Alejarse, alejarse, ¿sí? Pero él, si después que mamá se alejó, ¿verdad? Él decidió buscarme y hacerme la vida imposible porque yo era el único vínculo, ¿sí? Que sabía dónde ella estaba para él poder localizarla. Y tuve que alejarme, ¿verdad? Llegó a tal el problema que él llegaba a mi iglesia, ¿verdad? Y llegaba a la oficina pastoral a gritar, malas expresiones, a hacer injurias, ¿verdad? Es que tantas cosas. Él siempre decía, tú no eres mi hijo, eres producto de una relación de infidelidad de tu mamá, en fin, este programa no se trata de eso. Ok, pero tuve que alejarme. Y simplemente tenía una relación de celular o llegaba a la tienda de la esquina y decía, mira, aquí dejo esto por si papá, ¿verdad? Ellos lo conocían de añales ahí. Necesita algo, aquí dejo esto yo. O muchas veces yo llegaba hasta la entrada de la casa, ¿verdad? Saludaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Metía ¿qué? Un pedacito de pollo, cualquier cosa, pero siempre es lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde está tu mamá? Y los gritos, tú no eres mi hijo, en fin, por lo tóxico de la situación, ¿verdad? Decidí alejarme. Al principio, ¿verdad? Yo lo llevaba a almorzar, platicábamos, pero él siempre se volvía violento. Ok, se tornó insoportable. A los meses de eso, él sufrió una caída, sí. Tengo entendido que él daba de alquilar carros y en el aceite de un carro que le hicieron un cambio se deslizó y se fracturó la columna. Eh, ¿Verdad? Fue al hospital y en el hospital pues contrajo COVID y lamentablemente falleció. Podía hablar con él aquí, ¿verdad? En el hospital El Salvador por medio de videollamada y siempre los últimos días se miraba un poco más positivo, ¿verdad? Pero al fin falleció. La culpa de no haber estado con él me persiguió por años, por tiempos. Ella tiene 4, si no me equivoco, de fallecido, pero fue un tormento, ¿no? Al grado de renunciar a mi pastorado. Renuncié al ministerio porque la culpa era tremenda. Yo decía, ¿cómo voy a tener la cara yo para subirme al púlpito y predicar para un día del Padre? Cuando yo no estuve con Él en los últimos días. Era duro. Trataba de buscar consejería en otros consiervos y lamentablemente cada quien, sí, estaba en sus afanes, o otros simplemente decía, ya va a pasar. Pero mientras, mi vida espiritual, sí, mi vida
como te dijera, de ministerial, sí, estaba hecha a pedazos. Yo no quería saber del ministerio, simplemente seguirme congregando como una persona común y cualquiera, ¿verdad? Pero no me sentía digno, sí, me daba vergüenza y yo recordaba las palabras de mi padre, ¿verdad? Un día, sí, lo vas a pagar con tus hijos. Wow, eso marcó, ¿verdad?, mi vida y lo recordaba siempre. Cada vez que mis hijos, ¿verdad?, decían, no, yo no quiero, yo decía, wow, como que se está cumpliendo esa situación. El hombre se acompleja así con la culpa y eso es lo que el enemigo quiere. Costó, costó lágrimas, costó tantas cosas, busqué ayuda, lamentablemente no la encontré. Lo digo sin vergüenza, ¿verdad? Lo digo sin dolo tampoco, pero no la encontré en nadie, ni en la iglesia ni en ninguna parte. Simplemente mi esposa, simplemente la soledad, ¿verdad? De llorar en la soledad, buscar respuestas en la soledad, ¿verdad? Y hacerme pedazos yo mismo. Solo yo sabía, ¿verdad?, la culpa, el dolor que venía sintiendo. Poco a poco, ¿verdad?, miraba la vida de mi madre como libertad, ¿verdad? Ella se sentía como una niña en libertad, ya sin maltrato, sin andarse escondiendo. Y aquello fue calmando mi corazón, porque yo dije, caramba, papá murió, ¿verdad?, por su orgullo, ¿verdad? Pero mamá es libre ahora y está viva, gracias a Dios. Entonces yo, pues, trataba de darme ánimo en ese aspecto. Dios tuvo que tratar muy fuertemente conmigo. Ok, hasta lograr, ¿verdad?, superar, superar en ese aspecto, ¿verdad?, esa culpa dentro de mí. Comprendí, ¿verdad?, que no era yo, que no fui yo que me alejé porque quise, sino porque la situación se volvió demasiado tóxica, hasta pedirme que lo matara. Él ponía el cuchillo y decía, matame. Se volvió tan tóxica que tal vez, a veces me pregunto, hubiera podido hacer más, no lo sé. Hubiera llegado hasta el eh, término de faltar el respeto, no lo sé, tal vez. Gracias a Dios no. Pero fue duro. La culpa, la psicología sí dice que la culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión se realiza un juicio moral en nuestra conducta, es decir, dictaminamos que somos culpables, que hemos cometido un error y que tenemos que pagar, como yo lo pasé, como tú tal vez lo podrás estar sintiendo. Es importante notar que Dios quiere ser parte de todas las áreas de nuestra vida y Él quiere acceso a toda la casa, a todas las llaves de nuestro corazón. Dios solamente entra a la casa cuando tú y yo se lo permitimos y le damos las llaves de Él. El perdón a uno mismo es un proceso necesario. Nosotros hablamos del perdón al prójimo, de perdón aquí, y lo predicamos. Es necesario perdonar, sí. Pero la persona más difícil de perdonar somos nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque necesito una catarsis. Yo necesité liberarme de aquello. Gritar. Me metí a la ducha de mi casa, ¿verdad? Y cuando no me oían por el ruido de la lluvia, del agua, perdón, de la ducha, yo lloraba, yo gritaba dentro de mí. Y logré, ¿verdad?, un proceso de liberación emocional que implicaba reconocer mis errores, pero no juzgarme severamente, ¿sí? Aceptando mi propia humanidad y aprendiendo de las experiencias pasadas, pero siguiendo adelante. A través de la aceptación, ¿sí?, de eso, tú puedes lograr la liberación, ¿sí?, de tu culpa. Algunas veces la persona que más nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. Perdonamos a quien sea. Bueno, aunque es difícil, pero no nosotros a nosotros mismos. Y si no nos perdonamos, se hace difícil que Dios nos use. Yo cerré mi puerta y decía, no quiero ministerio porque no soy digno.
tengo una gran culpa dentro de mí. Sí, culpaba a Dios, culpaba a otras personas por lo que me pasaba. Pero Jesús murió en la cruz para llevar tu culpa, mi culpa, y para que ya no sigamos viviendo del pasado. Y para que no sigamos culpándonos cuando Él ya nos perdonó. ¿Sí? Nos castigamos. El sentimiento de culpa nos pone carga, nos impone castigos. Anteriormente parece que los monjes, ¿verdad? Se laceraban, dicen ellos, se golpeaban la espalda con látigo, porque querían así purgar sus culpas. Nosotros ya no nos flagelamos así, pero nos flagelamos emocionalmente con esa culpa. Sufrimos, nos deprimimos, nos encarcelamos, vivimos cautivos de esa culpa. Y los que están a nuestro alrededor, también los volvemos parte de esa prisión. Yo no sabía que estaba contaminando con esa amargura, con esa culpa a mi familia. Sí, no lo sabía. Porque no nos sentimos con derecho a disfrutar la vida. No, yo no me merezco, porque hice esto, porque lo otro, porque yo dañé, porque aquello, que allá, ¿sabe? El Señor es misericordioso y en su sangre existe multitud de perdón de pecados. Amén. No tienes por qué seguir pagando tu culpa. Primero, creo que la confesión es una forma concreta, ¿sí?, de liberarnos de la culpa. Si tú sientes que tus esfuerzos por perdonarte a ti mismo están bloqueados, paralizados, considere la posibilidad, ¿sí?, de contarle una historia a un amigo cristiano, una persona madura de confianza, un pastor consejero que tenga tiempo, ¿sí?, para poder tratar contigo. Amén. Una persona en que puedas confiar. Debemos estar dispuestos, ¿sí?, a cambiar, a aprender a vivir, a disfrutar esa libertad. ¿Sabe por qué? Porque merecemos vivir en libertad. No porque hagamos la gran cosa, sino porque Cristo murió por todos, por nosotros, y pagó nuestras culpas. Había un pastor que viajaba en un barco, pero no llevaba más que el dinero para trasladarse de donde parara el barco y seguir adelante, ¿no? Entonces él no bajaba a comer. Hasta que un amigo le preguntó, ¿verdad? Mira, te caemos mal, ¿lo que pasa, verdad? Porque cada vez que vamos a comer tú te escondes y dices, no, amigo, lo que pasa es que no tengo dinero como para poder comprar la comida. Y le dice, amigo, ¿no has leído el boleto? Y dice, no, yo solo lo compré. La comida viene incluida, amigo. El hombre se había estado privando de comida por autocastigarse. Tú te estás probando y yo me estoy, como dice, privando es la palabra, de muchas bendiciones. Yo me privé de un ministerio. Yo me privé del amor de la iglesia, simplemente por considerarme indigno por esa situación. ¿De qué te estás privando? ¿Te estás privando del amor de las demás personas que quieren ayudarte con esa carga? Sí, que quieren ayudarte. Sí, la primera vez que yo vi fallecer en una mesa de operaciones a un paciente, sufrí. Sufrí como no tienes idea. Lloré como no tienes idea. Hasta que entendí que la vida, la muerte, le pertenecen a Dios. Que yo simplemente era un instrumento de Dios. Pero no soy capaz de dar vida. Solo Dios lo puede hacer. Tú no eres capaz, sí, de borrar el pasado. Tú no eres capaz, sí, de decir, no, volviera el tiempo y no cometer ese error, no. No eres capaz, solo Dios. Pero Dios quiere perdonarte. Dios quiere decirte en este día, yo he limpiado tu culpa. Yo he limpiado tu vida. He cargado tu culpa. La clavé en esa cruz. Amén. Debemos estar dispuestos a cambiar, a aprender, a vivir felices. Efesios 1
del 1 al 10 lo dice. Hemos vivido tanto tiempo con culpa que se ha convertido en la compañera ideal de nosotros. Pero es tiempo que rompamos ese lazo y rompamos esa maldición, ¿sí? Es tiempo que vivamos en libertad. Amén. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, todo lo que hayamos vivido y hayamos sido conforme al Señor, debemos dejarlo atrás. Imagínese el apóstol Pablo si hubiera quedado por su culpa, por todos los cristianos que seguramente no solo persiguió, sino vio asesinar. Amén. ¿Qué hubiera pasado? Si Pablo hubiera vivido, sí, inmerso en esa culpa. Amén. Él era una especie de Bin Laden, ¿no? Un terrorista. Ahora es un siervo de Dios. Fue un siervo de Dios, por lo cual nos llegó mucha de la palabra. Amén. Tú eres un pecador, yo era un pecador, una persona que no merecía el sacrificio de Jesús, mas sin embargo su sangre nos ha acercado a la mesa. Y no tenemos por qué privarnos del amor, la compañía y la bendición y del perdón de Dios. Dichoso dice aquel que se le perdonan sus pecados, a quien se borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta la maldad. Aleluya. Amén. Salmo 32 del 1 al 5. Para terminar, recuerda que Romanos 8:1 dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No tienes por qué llevar la culpa. ¿Cuánto pesa tu culpa? Amén. Haz una oración diciendo, Señor, yo sé que me has perdonado. Yo sé que por todo lo malo que hice, tu sangre pagó por mí en el Calvario. Ahora, Señor, yo quiero perdonarme, yo me perdono. Todo lo que hice, todo lo que pude haber pensado o obrado mal, me perdono. Yo me perdono, sí, por la actitud de alejamiento en los últimos días de mi padre. Sé que como hijo, no importaba, debía haber estado con él. Pero, Señor, gracias. Gracias. Gracias porque al final Él conoció tu palabra. Al final yo tengo una oportunidad de rehacer mi comunión contigo, volver a retomar un ministerio, volver a retomar tu perdón. Amén. Mi hermano, no sé qué es la culpa o qué es lo que te estás echando dentro de ti, pero no puedes vivir con la culpa como compañera. Necesitas el perdón de Dios, pero también necesitas perdonarte. Perdónate. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros y nos perdonó. ¿Cuánto pesa tu culpa? Bendiciones. Si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete. Ve este programa y muchos más en canal de YouTube. Este programa también lo subo, lo comparto a los que me siguen en Facebook, porque sé que algunos no tienen esta plataforma de YouTube, de TikTok también, ¿verdad? Tú que nos estás siguiendo, por favor, suscríbete, recomienda, si es de bendición, este canal, y seamos más cada día. Amén. Y, ojo, quisiera escuchar comentarios y testimonios de tu vida. Quisiera saber que esta palabra no está llegando a oídos vacíos. Dios te bendiga, te amamos en el amor del Señor y deja la culpa. Él nos ha hecho libre. Bendiciones.